a quien le interrogué acerca de cuál era mi función sobre un tema en donde coincidimos con el amigo Javier Baintro, y dijo: seguro tendrás una perspectiva diferente. Y mi perspectiva, como bien lo conoce, es de un realismo a veces exacerbado. Nosotros hemos trabajado el tema de la justicia del consumidor en este casi año que estoy en la ciudad de Buenos Aires, desde las deficiencias o los puntos de conflicto que existen entre este nuevo sistema, la realidad imperante, particularmente en materia de acciones colectivas, donde traje un informe de un grupo de trabajo que tenemos en el Colegio Público y la Asociación de Abogados, que es sumamente interesante. Pero Javier ha descrito en general y los aspectos teóricos y normativos del sistema. Yo voy a hacer hincapié en algunas pautas específicas y ojalá tenga la premura para hacerlo dentro del tiempo que me han otorgado. Son sobre puntos en concreto. Quiero advertir que la concepción humanista del Código Civil y Comercial, para mí, con su fuerte artículo primero, incorporando los tratados internacionales de derechos humanos como fuente del derecho privado, como pauta de interpretación, y el artículo 51 con la inviolabilidad de la persona y el 52 con la dignidad, y todo el conjunto de normas, al igual que la introducción, aunque haya quedado el sistema pensado a mitad de camino por la supresión del 1714 en la sanción pecuniaria disuasiva, o sea, la introducción de lo colectivo como límite a lo individual, al ejercicio de los derechos individuales, que es un debate constitucional, aunque introducido en el Código tiene normas fuertes, el 14, el 51, 52 y el 965 son normas constitucionales, en un Código Único de Derecho Privado. Bienvenidas sean, por ejemplo, el 51 y el 52 nos van a dar la fuerza necesaria para sostener determinadas posiciones en materia de derecho del consumidor. Pero voy a mi tema. El doctor Baintro señaló que la Argentina, en esta vorágine legislativa, había consagrado con la ley 26.993, el Código Civil y Comercial es la ley de aprobación 26.994, la de responsabilidad del Estado 26.944, y junto a estas siguieron la ley del Ministerio Público de la Defensa 27.149, la del Código Procesal Penal, o sea, un conjunto de leyes que tienen un eje, si usted la observa en su integralidad, que es la vulnerabilidad. Para mí, en el tema del proceso, el debate es sobre la vulnerabilidad. Las reglas de Brasilia dan cabida adecuada a este principio, a este concepto, y nosotros tenemos como desafío observar si esta justicia del consumo, y solo me voy a referir al tercer apartado de la ley 26.993, dejo de lado el sistema de conciliación, el sistema de auditoría y voy a la justicia del consumo. El primer punto sería preguntarnos sobre la legitimación amplia a la cual refirió. Este sistema tiene un problema, es para el derecho individual del consumo, lo dice en su artículo primero y lo dice en la construcción, aunque le otorga la legitimación amplia a todas las asociaciones y también a la autoridad de aplicación, al defensor del pueblo, al Ministerio Público, o sea, tiene una correspondencia el 52 de la 24.240 con el 51 de la 26.993. Y aquí no me voy a detener a analizar conceptualmente cada uno de ellos, pero sí quiero llamar la atención sobre dos situaciones. La del Ministerio Público Fiscal. Esta es una cuestión de suma importancia, porque es un momento, en la conjunción de ambas leyes, el Ministerio Público Fiscal puede ser parte fiscal de la ley o sustituto ante el abandono o desistimiento de la acción sin perjuicio de su actuación en las acciones colectivas. Y les digo que hay planteos a los cuales voy a hacer referencia hoy, por ejemplo, en la representación gratuita, en el patrocinio jurídico gratuito, en la defensa gratuita, que es acceso a la justicia, que existe un conflicto muy fuerte entre la vigencia de los preceptos de la Constitución, el artículo 120, la ley y su aplicación amplia o restringida. Entonces, el rol del Ministerio Público Fiscal en cuanto a su legitimación es uno de los temas a desandar y desarrollar y que no se le ha dado un adecuado tratamiento en este sistema procesal. Y también me permito decirles otro interrogante o señalarles sobre la autoridad local de aplicación, las municipalidades.
respecto de las cuales he visto que en un panel anterior se ha hablado, y el fallo de la Corte en Berazategui plantea este tema, porque la construcción de la respuesta administrativa local en las municipalidades, particularmente de la provincia de Buenos Aires, por eso Berazategui origina el conflicto, ha llevado a sostener que no tiene por la Corte esa legitimación de la cual estamos hablando para determinados planteos que tienen un contenido que hacen a un derecho y procedimiento administrativo y no del derecho del consumo. El tercer puntito es sobre el juez competente. El artículo 50 de la Ley 26.993 trae puntos de conexión importantes para determinar el juez competente, el lugar de consumo o uso, la celebración del contrato, el domicilio del proveedor, del prestador, de la citada en garantía, pensando en las aseguradoras, y no trae el domicilio real del consumidor. Y el domicilio real del consumidor es para mí, que he ejercido con intensidad durante 30 años la profesión, es la pauta de conexión más importante para la determinación de una competencia eficiente, eficaz, para la prestación de un eficaz servicio de justicia pensando en un consumidor y en el concepto de vulnerabilidad, que sí lo trae, aún con la reforma de la 26.993, el 36 de la 24.240, cuando autoriza a plantear la nulidad del contrato e invalida las cláusulas de prórroga de jurisdicción. Y otro tema respecto del juez competente lo planteó el doctor Waintrow. Acaba de llegar al Consejo de la Magistratura, donde estamos organizando los concursos de la Cámara Federal del Consumo y los 8 juzgados nacionales del consumo, una medida cautelar, donde se está discutiendo algo que es interesante discutirlo. Justicia ordinaria, ¿cuál es la justicia competente? La justicia ordinaria, la justicia especial, la justicia nacional, la justicia federal. Y el artículo 53, me permito llamar la atención, establece tribunal ordinario competente, la 24.240, y de allí no nos deberíamos ir, porque creo que la materia del consumo, para que tenga un tratamiento a través de una red de eficaz prestación del servicio de justicia, corresponde a la competencia ordinaria, con las excepciones que se plantean en las reglas generales respecto de la justicia federal. La medida cautelar fue declarada procedente y los concursos han quedado paralizados, de manera tal que estos juzgados nacionales del consumo, hoy, que iban a inscribirse a partir del 7 de septiembre, del 7 al 11 de septiembre, como señaló Javier, han quedado por ahora, y ya veremos cuál es el camino que se sigue, en un stand-by. Respecto a los principios procesales, yo no voy a reiterar los principios que trae el 52 de la Ley 26.993, que son interesantes: celeridad, economía, oralidad, gratuidad, todos principios propios de un proceso rápido y eficaz para dar una respuesta adecuada a los requerimientos de esa vulnerabilidad. Pero sí me interesa plantear una cuestión que se ha dado respecto del servicio jurídico gratuito, porque la ley plantea el servicio jurídico gratuito, un servicio jurídico gratuito optativo en la etapa de conciliación, en la etapa de las auditorías, pero también en la etapa judicial lo plantea con carácter gratuito. Y ahí se plantea una cuestión sumamente interesante con el Ministerio Público de la Defensa. El Ministerio Público de la Defensa entiende que este tema de la pobreza, de la carencia de recursos, lo habilita para participar en el ámbito federal en toda clase de conflicto, y yo comparto esa opinión. Y digo que se ha generado una controversia muy reciente con fallo de la Cámara Federal de Córdoba de junio de este año. Y esto ha llegado como preocupación a las esferas de decisión de la justicia federal. Y el planteo es sumamente interesante, porque la ley del Ministerio Público de la Defensa lo que tiene de característico es que quien define la pobreza es el propio Ministerio Público de la Defensa, y no el juez, y no a través de un beneficio de litigar sin gastos. Esto a mí digo que el resultado judicial fue contrario, pero creo que la postura del Ministerio Público de la Defensa es adecuado al paradigma de la vulnerabilidad dentro de los cuales yo coloco al consumidor. Proceso sumarísimo, lo planteó Javier. En este tema yo, si me quedan 5 minutos después, voy a decir los problemas que hay en la práctica de las acciones colectivas en materia de consumo, en materia de seguros particularmente. Y aquí quiero decirle que los jueces en las acciones colectivas les otorgan trámite de ordinario. Como no está referido el procedimiento a las acciones colectivas, le otorgan trámite de ordinario, lo que es un grave perjuicio para la eficiencia del resultado de la acción colectiva.
Respecto al proceso sumarísimo, está consagrado el procedimiento más abreviado en el 53 de la 24240 y también en el 53 de la 26.993. ¿Estoy hablando muy cerca del micrófono? ¿No? Perfecto. Después, si tenemos tiempo, volvemos sobre este esquema del proceso que es sumamente interesante, pero la problemática es que está planteado en abstracto como sumarísimo y en concreto se ordinariza. Y esto lleva a la falta de concreción de aquello que está planteado teóricamente en la realidad cotidiana. Gratuidad, que es uno de los grandes problemas para que el sistema funcione, para que el sistema atienda a la vulnerabilidad, cuando va acompañado de otra característica que es la pobreza. Justicia gratuita, el concepto de justicia gratuita, tesis amplia o restrictiva, también lo reseñó Javier. Yo adhiero absolutamente a la tesis amplia, creo que este es el criterio que hay que tomar, pero no es el criterio que adoptan los tribunales y los juzgados, y menos en las acciones colectivas, donde hay algunos pronunciamientos que llaman poderosamente la atención. Creo que nosotros tenemos que estudiar, profundizar y entender que el concepto de justicia gratuita es un concepto superador, mucho más amplio, omnicomprensivo, con distinta naturaleza, con distinta finalidad que lo que es la declaratoria de pobreza o el beneficio de litigar sin gasto. Estamos hablando de cosas distintas, con principios distintos y con valores distintos. La mediación previa obligatoria. A no engañarnos. La mediación previa obligatoria exigida por muchos tribunales de la capital federal para las acciones colectivas, aquí fue reemplazada, no es que fue eliminada. O sea, no se exige mediación previa obligatoria porque están en el sistema de conciliación de la ley 26.993. No es que quedemos sin mediación previa obligatoria, que es un tema para desarrollar, para entender. El artículo 2 establece que el reclamo ante el COPREC será previo y obligatorio. Derechos individuales y los colectivos seguirán con el sistema de mediación obligatoria previa de todo el sistema judicial. Este es un tema que hay que estudiarlo, profundizarlo y resolverlo. Respecto de la prueba, artículo 53 de la ley 24240, bueno, esto es importante que nosotros recordemos porque el Código Civil y Comercial trae normas importantes sobre prueba, la distribución de la carga de la prueba de la culpa en materia de responsabilidad, pero este es un principio mucho más fuerte, mucho más amplio, omnicomprensivo. Se deben aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder. Este es un tema para hacerlo valer, para darle el valor que tiene dentro de un proceso, porque hay una carga probatoria de exigencia, importante, imperativa respecto del proveedor, respecto del prestador, que está recogido de alguna manera en el artículo 53 de la ley 26.993, donde se suprime la prueba de confesional, se limitan los testigos a 3, otras cuestiones. Pero yo creo que lo que hay que es tomar este principio, reivindicarlo y ponerlo en la práctica con la extensión y el alcance que tiene. Atención, en las acciones colectivas se suelen denegar pruebas esenciales y también hay un problema práctico que es la demora injustificada en la exhibición de la documental por parte del proveedor sin aplicar sanciones. Creo que el 804 del Código Civil y Comercial, sanciones combinatorias, es una muy buena herramienta para introducir y articular con la 26.993 y la 24240. Respecto de las sentencias, en el mismo acto de las audiencias, solo apelables las definitivas o las que deniegan medidas cautelares. El tema del recurso con efecto en relación y con efecto devolutivo o suspensivo según los casos. Y aquí hay una cuestión que se introduce en el último congreso que se va a realizar, pero en las ponencias está, en el Congreso Nacional de Derecho Procesal, cuestionando el llamado efecto expansivo de la sentencia colectiva. Lo que están señalando, más allá de los que estuvieron incorporados o representados en la acción que dio origen a esta sentencia. Yo tengo una postura a favor del efecto expansivo de la sentencia colectiva. También regula la ley 26.993 el pago directo al beneficiario para evitar el carancheo, aquel que estamos acostumbrados. Entonces, con un sistema muy similar a algunos ordenamientos procesales laborales, el que cobra es siempre el consumidor. El que cobra es siempre el consumidor. De manera tal que se evitan esas interferencias que hacen que nuestra profesión muchas veces esté concordante con las faltas éticas. Respecto del daño punitivo, consagrado en el 52 bis de la ley 24240, que ha tenido un tratamiento jurisprudencial
regular, ordinario, pero son todavía muy pocos los fallos respecto de este correctivo del mercado, de la actuación de las empresas con grave menosprecio en una ecuación de costo-beneficio, sin importar las consecuencias, que debería ser utilizado con mucha más practicidad y habitualidad. Es recomendable el fallo de Bahía Blanca de la Cámara de Apelaciones respecto de una entidad financiera de fines del año pasado. El 53, última parte de la Ley 26.993, autoriza, como bien lo señalaba Weintraub, a que el juez en la sentencia aplique el daño punitivo sin la limitación cuantitativa de estos salarios, 55 o 15 según los casos de que se trate. Entonces, este régimen lo que está haciendo es complementar la norma del 52 bis con una autorización procesal específica, a lo mejor innecesaria. La publicación de las sentencias. Artículo 56 de la Ley 26.993. Los planteos que se hacen es sobre la onerosidad. El criterio amplio sobre qué implica publicación. Esto lo estamos discutiendo. Es una forma de difusión. Algunos juzgados han encontrado la solución. Pero cuando se encarga o se carga a la asociación con la publicación de la sentencia en forma previa al cumplimiento de la misma, la onerosidad muchas veces es un impedimento para que sigamos adelante con las secuelas del proceso, que es la ejecución de la sentencia. Sobre esto también, si tenemos tiempo, podemos decir algo más. No se preocupen que voy llegando rápidamente al final. Plazo razonable del proceso. Este es un tema importantísimo porque nosotros estamos hablando del derecho humano a un plazo razonable respecto de la decisión judicial. No ya para el imputado en el proceso penal, que es la construcción tradicional, sino también para los damnificados, para las víctimas, para el consumidor. Y está consagrado de alguna manera en los 60 días hábiles, acoto yo, del artículo 54 de la Ley 26.993. En este sentido, hay un análisis de lo que es el plazo razonable en materia de justicia en el caso Furlan, que es un caso de responsabilidad civil de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otro punto interesante que para mí debe introducirse en este análisis de la justicia del consumidor es la consideración que han hecho algunos autores respecto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una cuarta instancia. Podemos concebir la importancia de este control de convencionalidad, hoy receptado, como dije, ya con la fuente expresa de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, consagrado por la Corte Interamericana, receptado por la Corte Suprema de Justicia, aplicables de oficio, generando responsabilidad para el Estado su falta de aplicación. Y también nosotros en nuestra construcción tenemos que hacer una adecuación normativa a estos tratados internacionales. Esa es la nueva cultura, el nuevo desafío. Pero digo, ¿puede ser una cuarta instancia en materia de derechos vinculados al consumo, derechos del consumidor, del usuario? Hay un antecedente, 1, 2, 3, interesantes, que son colaterales, pero que permiten abrir o indagar sobre este planteo. Entre otros, Barbán y Duarte y otros contra Uruguay permiten introducirnos al planteo, o no, de considerar la vía de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una cuarta instancia para defender esos derechos fundamentales a la salud, a la vida, ese concepto de vulnerabilidad. Llegando a un final anunciado, y corto, creo que estoy bien dentro del tiempo, Enrique. Sí, perfecto. Perfecto, muy bien. Si estoy perfecto, y antes de cerrar, a mí me gustaría decirles el resultado que hemos tenido de este trabajo interesantísimo que venimos haciendo en materia de acciones colectivas vinculadas al consumidor de seguros. En primer lugar, uno de los planteos que se observa que obstaculizan la procedencia de estas acciones es la denegación del beneficio de justicia gratuita, o sea, una interpretación restrictiva de lo que es justicia gratuita en materia de acciones colectivas. La segunda cuestión, como no está regulado, y lo señalaba Weintraub, es la denegación del proceso sumarísimo. En la mayoría de los casos los jueces imprimen el trámite de juicio ordinario a las acciones colectivas. Aquí tengo en los anexos los fallos correspondientes. La denegación de la exención del trámite de mediación previa, que se constituye en un obstáculo importantísimo que nos hacen transitar. El rechazo in limine de las acciones colectivas porque no se distingue claramente los intereses individuales, claramente divisibles, de aquellos que tienen que ser el objeto propio y típico de la acción colectiva. La denegación de prueba esencial,
las demoras injustificadas en la producción de la prueba por falta de exhibición de documentación por parte del proveedor. Teijeiro es un buen caso para analizar esa conducta de no colaboración del proveedor o del prestador, independientemente del resultado final que tuvo en el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Publicaciones sumamente onerosas puestas a cargo de la Asociación de Consumidores. Ahora se ha logrado la difusión a través de canales alternativos, por ejemplo, los noticiosos, que son medios de difusión que en su contenido gratuitos. La acumulación de procesos sin que se cumplan los requisitos de los artículos 88 y 188 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Esta es una problemática importantísima y enerva la eficiencia de los procesos que a veces están en distintas etapas, que persiguen a veces distintos resultados. Y acá vienen cosas insólitas. Pedidos de informes a los organismos de control para que informen sobre la legalidad de los acuerdos conciliatorios presentados. ¿Desde cuándo la Superintendencia de Seguros de la Nación o el Banco Central de la República Argentina se tienen que expedir? Pedido de informes a los organismos de control para que informen sobre la legalidad de medidas cautelares solicitadas por la asociación actora. Quien debe garantizar el respeto de la legalidad y el cumplimiento de los principios jurídicos para la procedencia de la cautelar es justamente el juez competente. Y así podría seguir con otras cuestiones que hemos documentado. Conclusión. El eje del sistema es la vulnerabilidad. Trasluce el humanismo que refleja este nuevo código, el artículo 1, el artículo 2, el artículo 51, el artículo 52, la regulación de la relación de consumo, de los contratos de consumo. Si este proceso no logra garantizar los principios que den cobertura a ese concepto básico que es la vulnerabilidad, yo creo que estaríamos ante un fracaso de la justicia del consumo. Gracias. Muy bien, perfecto. Bueno, no es fácil hacer una conclusión después de tanto énfasis puesto en las alternativas de esta ley de regulación de los procesos del consumo y de lo que importa también la relación que existe con el Código Civil. Y la perspectiva americana en la expresión de acá la doctora. Yo creo que de alguna manera uno podría decir que se cumplen con las directrices que ha tenido para la defensa del consumidor las Naciones Unidas, en cuanto a que hay que buscar una política enérgica de protección al consumidor y un diseño de infraestructuras ordenadas, pero que sirvan para aplicarla. Y cuando uno habla de eso, vemos que nosotros, en la necesaria interrelación que existe hoy con el Código Civil y Comercial, y con lo que se ha explicado hoy en el diálogo de fuentes a la mañana, yo creo que tiene un impacto muy importante. No solamente porque el Código rescata lo que se denomina la ética de los vulnerables y han sabido explicar ellos cuáles son el contenido que le tenemos que dar y dónde podemos ubicar al consumidor en relación a esta expresión, sino porque también el Código en sus fundamentos alude a que es un código que es para una sociedad multicultural, a propósito de lo que señalaba también acá la doctora, en el sentido de que las búsquedas de soluciones son no exclusivamente para lo que pensamos cada uno de nosotros, sino para lo que requieren todos. Entonces hay que hacer una diferenciación, yo creo que como decía Aquino, hay que distinguir las gentes de las personas. Y cuando nosotros distinguimos la gente de las personas, es decir, la protección que intentamos darlo tiene otro camino y otra alternativa. Yo creo que fundamentalmente todo se concluye o todo se direcciona a lo que es la eficacia de la vía de proyección de resolución proyectada. Yo creo que esto demuestra también una visión de nuestro tiempo, de los cambios de paradigma que hay en cuanto a donde se alude de que un cambio que va en dirección a la legislación ahora va a la jurisdicción. Y a la jurisdicción se le reclaman determinadas cuestiones que también tienen que ser o tienen que tener una respuesta eficaz. Yo creo que la importancia
enorme que tiene la constitucionalización hoy del derecho privado va de la mano de la tutela de los derechos para los casos concretos y la formación de precedentes para que sirvan realmente para los casos por venir, en una suerte de simplificación que es lo que se busca con esto. Yo no sé si se va a lograr. No tenemos la ley, ya vemos que no podemos ni designar los jueces. Es decir, claro, tenemos los inconvenientes propios de una normativa que está en ciernes, pero yo creo que la eficacia se muestra en la búsqueda de respuestas en tiempo propio, en los modos de ese tipo de respuesta, en el íter de lo que sucede en un proceso y también en un acceso adecuado. Yo creo que lo que no hay que limitar es el acceso, por un lado, que los recursos sean implementados de manera efectiva, justa, poco costosos, más allá de la discusión que puede generarse a partir, ¿no es cierto?, del beneficio de la gratuidad. Y en punto a esa circunstancia particular que vos enunciaba en la diferenciación de las proyecciones de las peticiones individuales y colectivas. Yo creo que hay que asegurar para eso, a mi juicio me parece, en esa designación de magistrados que tiene que hacerse, que sean activos y preventores, por un lado, que rescaten, busquen y saquen conclusiones de la buena fe de todos los que participan ahí a propósito de lo que se dijo hoy a la mañana. Yo creo que se debe cumplir con un requisito esencial que es verdad de perogrullo, pero que nunca a veces es aceptada por todos. Es decir, el requisito esencial es que sea un fuero capacitado, que no vengan paracaidistas al fuero del consumo, que venga gente que esté capacitada para eso, porque ese es el primer paso que tiene que tener una cuestión de esta naturaleza. Por otro lado, tiene que haber también una necesaria congruencia entre lo que importa lo que marca la ley en el orden nacional y lo que marcan los procesos o los ordenamientos provinciales, para que no haya la desigualdad en el trato, en la resolución y en el precedente entre lo que decida una provincia y lo que decida la nación. Yo creo que la importancia de las audiencias, pero la verdadera dimensión que tiene que tener la audiencia en la búsqueda de la solución, no cumplir un paso formal, solamente para ir, asistir, no tener en cuenta eso y que vaya directamente todo a la justicia. Yo creo que hay que actuar de buena fe, también hay que tomar en consideración lo que marca la ley, porque si no a la ley la dejamos sin alma y de alguna manera no le damos la implementación adecuada. Yo creo que, está bien, son actos de fe, son cuestiones, hagan lío, como decía el Papa, pero yo creo que de todas estas conclusiones, de todo esto que se ha hablado hoy, lo que se busca por todos los medios es de mejorar y que la eficacia de la justicia del consumo tenga realmente o llegue a ese destino. Yo no quiero dejar de terminar esta intervención en hacer una mención a quien, ¿no es cierto?, tanto le debemos todo lo que estamos acá, como es al doctor Moisés Iturraspe. Yo creo que ha sido profesor de todos nosotros, el que ha tenido una solidaridad inmensa, porque una solidaridad con cada uno de nosotros, porque nos ha permitido cumplir parte de los sueños nuestros, cumpliendo también los sueños de él. Y yo creo que es alguien que es un buen espejo donde mirarse, no solamente en la labor imperecedera de sus libros, sino en la voluntad que pone férreamente, en el hecho de participar activamente hoy de encuentros, jornadas y congresos, en el hecho de porque el otro día escuchaba a una persona que decía que la solidaridad también es para los apasionados. Y yo le escuchaba a un profesor brasilero hace unos años en la Universidad de Buenos Aires que lo presentó como un incendiario jurídico. Era alguien que provocaba permanentemente la intención de buscar los cambios en el derecho que sean para mejor de todos. Entonces yo saludo y demuestro que esa férrea voluntad hace de alguna manera que su vocación, y por eso tenemos que mirarnos ahí, es siempre fuego y no va a ser ceniza de papeles. Gracias.